noches, hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Ya con ustedes, contentos, gozosos de escudriñar las Escrituras, amén, que nos edifican, nos alimentan y pedirles también que nos ayuden a compartir, amén. Parece que tengo dos cosas acá, un poquito. Ahí sí. Ahí parece que estaríamos bien. Amén. Vamos a entrar a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de el Salmo 40. Salmo 40, versículo 8 y 10 vamos a leer. Amén. Perdón, del 8 al 10. Dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación nos has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro que está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación, y aquí no refrené mis labios. Yahweh, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia, y tu verdad es grande en asamblea. Amén. Esa es la palabra, Señor. Bueno, el propósito de esta palabra del libro de los Salmos es promocionar poesía para la expresión de alabanza, adoración y confesión a Dios. O sea, en el fondo, cuando estamos hablando, amado, de hacer la voluntad de Dios, nos ayuda a expresarnos en esa adoración, en la adoración que nosotros tenemos a nuestro Señor, hacer la voluntad de Dios. Y eso significa muchas veces esperar con paciencia las promesas de Dios. A veces nosotros somos muy impacientes, ¿cierto? Pero cuando estamos en la voluntad de Dios, tenemos que esperar con paciencia de que Dios cumplirá sus promesas en nuestra vida. Y mientras que nosotros, amado, estamos, ¿cierto?, en la voluntad de Dios, tenemos que servir a los demás, hablar a otros del amor del Señor.
Eso es una alabanza. Alabanza es una expresión de una gratitud a Dios. Pero a pesar de que pueda estar la persona estar viviendo muchas aflicciones o diversas pruebas en su vida, siempre está esa gratitud en el Señor, a pesar de todas las cosas. Entonces nosotros vemos aquí al salmista cuando él dice, Dios mío, o sea, ahí ya vemos nosotros un clamor al Señor. Dios mío, un clamor como el clamor de Tomás cuando vio a Jesucristo, ¿cierto? Después de haber resucitado, ¿cierto? Dios mío. Y después dice, cumplir tu voluntad en mí es mi más grande alegría. Me ha agradado, dice la Reina Valera, me ha agradado. Es mi grande alegría. Ese es cuando nosotros estamos, ¿cierto?, en la voluntad de Dios. Nos agrada, nos alegra, nos pone el gozo, el Señor nos pone esa paz a nuestra vida cuando estamos en la voluntad del Señor. Y el salmista en este salmo que nosotros leímos, el 40 versículo 8, dice, tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. Yo, la verdad, amados, que es importante esto de tener los pensamientos de Dios en nuestro corazón, las enseñanzas del Señor en nuestra vida, porque sus enseñanzas son cosas buenas que nos ayudan en el caminar del Señor. El salmista hablaba de una actitud de obediencia al servicio de Dios. La voluntad de Dios es la buena voluntad agradable y perfecta que Dios nos entrega, proclamando las buenas nuevas de la justicia de Dios, su perdón por los pecados. Esa es la buena voluntad de Dios, su justicia, esa justicia que vino, ¿cierto?, a nuestra vida. La justicia del Señor nos justifica. Cuando otras veces nosotros hemos dicho, le decimos al Señor, te entrego mis pecados, y Él me entrega su salvación a mi vida. Hay un agradecimiento. Por eso el salmista decía, siguiendo el contexto de este Salmo 40, versículo 9, cuando él dice, Dios mío, vuelve a haber un clamor. Vuelve a haber un clamor, una alabanza a Dios. Porque estos salmos son poesías. Entonces, nosotros tenemos que tomarlo así de tal. Es una expresión de un clamor a Dios en agradecimiento, en obediencia, cuando estamos dentro de la voluntad de Dios y estándole dando gracias al Señor porque nos ha permitido, ¿cierto?, de hacer ciertas cosas para Él. Entonces el salmista decía, Dios mío, tú bien sabes que no he guardado silencio. Que no he guardado silencio, dice la Escritura. O sea, en el fondo, Él quiere proclamar esa buena voluntad. Salmo 49. Siempre he dicho que eres justo. ¿Por qué? Porque Él es el único justo. La justicia de Dios. Él es el justo. Hay muchos que dicen, si bien el Señor en este momento encontrará justo aquí en la tierra, ¿habrá algún justo aquí en la tierra? Pablo decía, no hay justo ni siquiera uno. No hay justo ni siquiera uno. Si nosotros solamente por la fidelidad de Dios, por la justicia de Dios, Dios se agrada de nosotros mirando a Jesucristo en nuestra vida. Entonces el salmista decía, siempre he dicho que eres justo. A todo el mundo le he dicho que tú eres fiel y salvas. Es la voluntad de Dios. Él es fiel. Él siempre permanece fiel. Su fidelidad es grande, amado. No es como la fidelidad del hombre. Porque el hombre es infiel, pero Dios siempre permanece fiel. A pesar, amado, a pesar de la infidelidad del hombre, Dios siempre va a cumplir su promesa. Entonces, hablar de la fidelidad y la salvación de Dios
Es lo que hacía el salmista a los que le rodeaban. Todo lo que tenía a su alrededor, a él le hablaba de esta fidelidad del Señor. Y le dice la mismo Salmo 40, versículo 9, dice, y no le he ocultado a tu pueblo tu gran fidelidad. No le he ocultado tu fidelidad. Dios es justo, amado. Dios no es injusto. Hay muchos que hablan de la injusticia de Dios. Dios no es injusto. Nunca ha sido injusto, jamás. Desde el principio hasta Apocalipsis, nunca ha sido injusto. Es la injusticia del hombre. Cae en juicio sobre el hombre por causa del pecado. Entonces el impacto de la justicia de Dios en nuestra vida, eso no lo podemos mantenernos oculto, ¿cierto? Oculto porque Él vino un día y nos predicó del Evangelio y nos rescata, amado, de una aflicción, de un problema, del pozo cenagoso, nos rescata, amados, porque Él es justo. ¿Se da cuenta? No sé si a usted alguna vez le sucedió esto, que cuando usted ve tanta la misericordia y el amor de Dios y la justicia de Dios, que cuando usted encuentra una palabra del Señor no haya quien contarle. Eso es lo que sucede cuando está la voluntad de Dios en nuestra vida. Queremos contarle a otro lo que Dios ha hecho por nosotros. Y muchas veces no nos creen. A Jesucristo ni sus hermanos le creyeron. Ni sus mismos hermanos le creyeron a Jesús. Pero después que resucitó Jesucristo, dice que Santiago, uno de los hermanos, después se convirtió, después que resucitó Jesús. Ahí recién vinieron a creerle. Entonces, amado, si la fidelidad de Dios ha cambiado su vida, usted no sea tímido, sino que hable del Señor. Es natural muchas veces, amado, cuando nos juntamos con amigos, ¿cierto? En la vida diaria, es natural que cuando nosotros vamos a un supermercado, ¿cierto? Y encontramos buenas ofertas o en algún negocio, y nosotros le recomendamos, ¿cierto? Le recomendamos a nuestro amigo que vaya a ese lugar y que compre esas cosas. Es lo mismo también cuando va usted a un buen doctor, ¿cierto? Y usted le recomienda a ese buen doctor a su amigo. Asimismo nosotros, amado, debemos actuar con naturalidad al proclamar lo que Dios ha hecho por nosotros. Si es algo natural, amado. Es lo que Dios hizo en nuestra vida y lo que Dios sigue haciendo, porque Dios no termina de trabajar, Él sigue trabajando hasta el día de hoy. Por eso el salmista decía en el versículo 10 del capítulo 40, dice, y a todo el mundo le he dicho que tú eres fiel y salvas. Ese es el propósito de Dios, salvar. Y dice, y no he ocultado a tu pueblo tu gran fidelidad. La fidelidad de Dios no es como la fidelidad humana. La fidelidad de Dios es perfecta, perfecta. Cumple las promesas que nos hizo, aun cuando muchas veces nosotros rompemos las promesas que le hicimos a Él. Así tan amoroso es el Señor. Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo del que me envió a hacer. O sea, Jesucristo es la perfecta voluntad del Padre. En su perfecta voluntad, amado. Eso se refiere al alimento espiritual. Eso incluye más que un estudio bíblico, más que la oración, más que una asistencia a la congregación. Es obedecer a Dios. Es lo mismo que hace Jesucristo, obedecer a Dios, completar el trabajo al que me envió a hacer. Nos alimentamos, amado, haciendo la voluntad de Dios.
y ayudando a la obra de la salvación que se complete. Gloria a Dios. Perdón. No solo los alimentos que nosotros ingerimos nos ayudan, ¿cierto?, a alimentarnos corporalmente, nuestro físico, sino que nosotros también lo que damos en nombre de Dios es el alimento espiritual, la palabra del Señor. La palabra del Señor, la verdad, la justicia de Dios, la voluntad de Dios es la que nosotros damos a conocer al mundo. Por eso Jesús decía a todo el mundo, Juan 17:4, a todo el mundo le he mostrado lo grande y poderoso que eres tú. Porque Él es poderoso, amado. Y más que poderoso, diría yo, todopoderoso. Porque Jesús decía, porque cumplí todo lo que me ordenaste. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado aquí en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste a realizar. Eso lo hizo Jesucristo, que Él fue crucificado a través de llevar, ¿cierto?, el mensaje y la sanidad a la gente, a acabar el trabajo de Dios aquí en la tierra. Vino a los profetas que predijeron, proclamaron las buenas nuevas de la justicia de Dios y su perdón por los pecados. Y Jesucristo dijo, y los seguidores que me diste, le he mostrado quién eres. A ellos le he mostrado quién eres. Ellos eran tuyos y tú me los diste y me han obedecido. Todo lo que le ordenaste. Ahora saben que tú me diste todo lo que yo tengo, porque les he dado el mensaje que tú me diste y ellos lo han aceptado. Saben que tú me enviaste y lo han creído. Cristo, amado, oraba por los suyos, por los discípulos. Él ora por aquellos que han creído en Él, por sus discípulos. Él está clamando por cada uno de nosotros. Tú me los diste como ovejas al pastor para ser cuidado. Como un paciente llevado al médico para ser curado. A Él vinieron los enfermos para que fueran sanados por Él, por Jesucristo el Señor. Como un niño al tutor para ser enseñado de este modo, Él entregará su carga. Para nosotros es una gran satisfacción, amado, en nuestra confianza en Cristo, que sea de Dios. Él, todo lo que Él es y tiene, y todo lo que dijo e hizo, todo lo está haciendo y lo hará. Y Él lo sigue haciendo, porque Él es fiel. Y su voluntad siempre está en el Padre. Cuando Cristo ofreció esta oración por su pueblo, solo en cuanto a los creyentes, no por el mundo en general, por sus discípulos, todo aquel que en Él cree no se pierda, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No es para los que no creen, es para el que cree en Jesucristo. Por eso el libro de Hebreos, cuando habla, amado, habla que Jesucristo es superior a todos, profeta, es superior a los ángeles, es superior a todo. Hebreos 10:5-10 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste el cuerpo. La ofrenda del cuerpo de Cristo fue ofrecido como una ofrenda de sacrificio. Por eso dice Hebreos 10:6 dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Por eso el sacrificio de Cristo
Fue exclusivamente una vez y para siempre. Por eso dice Hebreos 10:7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro que está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto, expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Él venía a hacer la voluntad de Dios. Quita lo primero para establecer lo último. Quita los sacrificios de animales para que Jesucristo sea un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, para que todos nosotros podamos alcanzar esa voluntad. Por eso Hebreos 10:10 dice, y esa voluntad somos, en esa voluntad de Cristo, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. A través de Jesucristo, a través de esa ofrenda que Él se ofreció su cuerpo como un sacrificio por todos nosotros, Cristo vino a ofrecer su cuerpo en la cruz por nosotros como un sacrificio completo, aceptable ante Dios. Entonces, amado, las buenas nuevas y la manera de vivir para agradar a Dios no es guardar las leyes o abstenernos del pecado. Es por acudir a Él con fe para ser perdonados y luego seguirlo obedientemente con amor. El libro de Amós, amado. El libro de Amós, capítulo 5. Y si usted lee mayormente los profetas, ciertos de los libros, profetas menores, profetas mayores, siempre sucedían cosas en el pueblo, pero siempre Dios mandaba a un profeta para hablar de la voluntad de Dios. Y el libro de Amós capítulo 5, versículo 21 al 24 dice, yo aborrezco sus fiestas religiosas. ¿Qué es lo que hace Dios? Aborrece ese tipo de sacrificio, amado. Aborrezco sus fiestas religiosas. No soporto sus cultos de adoración. ¿Por qué? Porque había una adoración hipócrita. Su corazón estaba muy lejos de Dios. Mira lo que dice Amós 5:22. Dice, ustedes se acercan a mí trayendo toda clase de ofrenda, pero yo no quiero ni siquiera mirarlas. Vayan a cantar a otra parte. Oh, gloria a Dios. Vayan a cantar a otra parte. No quiero oír esa música de arpa. Versículo 24. Mejor traten con justicia a los demás. ¿De qué le valía, amado, al pueblo de ir al culto de oración si no estaban haciendo la justicia de Dios, la voluntad de Dios a los demás? Dios le dice a través de la Escritura, sean justos como yo lo soy. Sean justos. Que abunden sus buenas acciones como abundan las aguas de un río caudaloso. ¿Por qué? Porque Dios aborrece la adoración falsa de la gente que lo hace en una forma fingida y solo como un espectáculo. Él necesita adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si el hombre está viviendo una vida pecadora y utiliza rituales, tradiciones religiosas para aparentar ser buenos, Dios desprecia esa adoración. Dios desprecia esa ofrenda. Lo único que quiere, amados, ahora estamos en los últimos tiempos, Él quiere corazones sinceros, sinceros delante de Dios. No las canciones de los hipócritas. Cuando adoramos, amado, adoramos en la congregación.
Una pregunta retórica que quizás pueda hacerse en esta noche. Esa pregunta retórica se responde a sí mismo, usted se la responde. ¿Nos preocupamos más de nuestra imagen o por nuestra actitud hacia Dios? Es nuestra actitud, amado. Esa actitud del corazón. Por eso Pablo, cuando le decía a los romanos, Romanos 6:20, cuando ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que vivir como Dios le agrada. Por eso, amado, lo que Pablo está diciendo en este versículo, Romanos 6:20, es imposible ser neutral. Cada uno tiene su propio amo. ¿Es Dios o el pecado? Un cristiano no es algo que no puede pecar. Sí, muchas veces comete errores, pero no practica el pecado, que es la diferencia, porque es guiado por el Espíritu Santo. Un cristiano no es alguien que no puede pecar, sino alguien que ya no es esclavo del pecado y pertenece a Dios. Cuando tiene el Espíritu Santo de Dios. Si un cristiano, amado, comete un error, comete un pecado delante del Señor, dice que el Espíritu de Dios se contriñe, porque está la presencia del Espíritu en su corazón. Por eso Jesús hablaba, ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos. O aborrece a uno, o aborrece al otro, o ama al otro. Porque hay una ganancia, una recompensa celestial y también hay una recompensa terrenal. Por eso en Mateo 6:24 dice, ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos, porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro, y del mismo modo, tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Buscar el reino de Dios. Jesús, amado, contrastó los valores celestiales, las riquezas, los tesoros terrenales, amado, que habla de riquezas terrenales, ¿cierto? Servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Jesús contrastó estos dos valores cuando afirmó que debemos dedicar nuestra lealtad prioritaria a las cosas que no se marchitan, que nadie puede robar y que no envejecen. Y es en la voluntad de Dios, en el reino de Dios. No debiéramos, amados, llegar al extremo de fascinarnos tanto por nuestras posesiones al grado que seamos sus esclavos. Esto significa que debiéramos hacer algunos recortes en caso de que nuestras posiciones estuvieran convirtiéndose en demasiado importante para nosotros. Me hace recordar al joven rico cuando llega donde Jesucristo le dice, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de Dios? Guarda los mandamientos. Sí, los he guardado, desde muy pequeño he guardado los mandamientos. Entonces dijo, vende todo lo que tiene y da a los pobres. Y se fue triste. Pero Jesús lo amaba igual, lo amaba. Lo amaba igual. Pero sus ojos no estaban puestos, amado, en la voluntad de Dios. Jesús está llamando a tomar una decisión que nos permita vivir tranquilamente con lo que tengamos, porque hemos elegido lo que es eterno y duradero. Jesús, amado, en Juan capítulo 8, 34 dice, Jesús respondió, ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual trabaja. Y el que se queda para siempre es el hijo de la familia. Si así lo quiere, pueden dejar en libertad al esclavo. Les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono su pecado, serán libres. Lo que Jesucristo está diciendo en esta palabra, amado, despójate del pecado y corre con paciencia la carrera de fe. Corre con paciencia la fe. Despójate de ese pecado, de esa esclavitud.
El pecado busca la manera, amado, de esclavizarnos, controlarnos, dominarnos, dictar nuestros actos. Pero Jesús puede libertar esa esclavitud que le impida a la persona que Dios tenga la mente de Dios, la mente de Cristo, al crearlo. El pecado muchas veces, amado, limita. El pecado domina, el pecado esclaviza. Pero Jesús puede destruir el poder del pecado que está en la vida del hombre. Romanos 6:21, Pablo decía, ¿pero qué provecho sacaron? Tan solo la vergüenza de vivir separados de Dios. Sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado. Ahora son servidores de Dios. Y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. No deje, amado, que el pecado te atrape. Por eso le decía anteriormente, es imposible ser neutral. Cada persona tiene un amo. ¿Es Dios o es el pecado? Entonces un cristiano, como les dije anteriormente, no es alguien que no puede pecar, sino alguien que ya no es esclavo del pecado y pertenece a Dios. Por eso Pablo decía en Romanos capítulo 7, versículo 5, cuando vivíamos sin poder dominar nuestros malos deseos. ¿Sabe lo que sale dentro del corazón del hombre? Salen el orgullo, el robo, el engaño, el ojo maligno, los homicidios, la insensatez, los malos pensamientos, las injurias, las desvergüenzas, las avaricias, los adulterios, las fornicaciones, las maldades. Todo eso sale dentro del corazón del hombre. Y eso es lo que contamina. Lo que sale dentro del corazón del hombre, eso es lo que contamina al mundo, a la humanidad. Por eso Pablo decía, cuando vivíamos sin poder dominar nuestros malos deseos, la ley solo servía para que deseáramos hacer más lo malo, y así todo lo que hacíamos nos separaba más de Dios. Entonces nosotros vemos, amado, la mentalidad del incrédulo se centra en la autocomplacencia. Su fuente de poder es su autodeterminación, porque ellos quieren determinar ellos mismos. Por eso Pablo decía, si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, Romanos 8:6, entonces vamos a quedar separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces ahí tendremos vida eterna y paz. Porque hay dos tipos de árbol de vida. El árbol de vida que nosotros vemos a través del Espíritu Santo, que es la bondad, amado, el amor, el gozo, la paciencia, la paz, la mansedumbre, el control a uno mismo, la fidelidad, la gentileza, son frutos de un árbol de vida que es a través del Espíritu Santo. Pero los frutos de la carne es todo lo contrario. El orgullo, la maldad y todas esas cosas que están en el libro de Gálatas. Entonces vemos, amado, vemos dos categorías de gente. Los que son de la carne y los que son del Espíritu. Todos, amado, estaríamos en la primera categoría, en la carne, estaríamos en la carne si Jesús no nos hubiera ofrecido una vía de escape. Bendito Dios. Él nos ofreció una vía de escape para salir de esos frutos de la carne, para andar en el Espíritu. Si ustedes, Pablo decía, si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, Romanos 8:13,
Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán la vida eterna. ¿Por qué? Porque nos hemos crucificado juntamente con Cristo. Pablo decía, yo estoy crucificado con Cristo, yo estoy ahí en la cruz con Él, me he crucificado, he salido del reino de las tinieblas por la muerte con Cristo, porque Él resucitó de los muertos y me lleva al reino del Hijo de Dios, y ya no estamos bajo la autoridad del pecado, sino que estamos bajo la autoridad y el control de Cristo. No estamos bajo el reino de las tinieblas, ya no estamos bajo el pecado. Entonces, amado, hacer morir las obras de la carne significa dar por muerto al poder del pecado. En nuestro cuerpo, cuando nos consideramos muertos al pecado, podemos rechazar la tentación. Él decía, ya no vivo yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo ya he muerto. Yo vivo para Cristo. Por eso Pablo en Romanos 6:11 dice de igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo le ha dado la vida y ahora viven para agradar a Dios. Considérense muertos al pecado. Considérense muertos a esa vieja naturaleza pecadora, como muerta, sorda al pecado. Porque el pecado siempre está hablando, amado. Es una lucha constante. Por eso tenemos que estar en la palabra del Señor. Debido a nuestra unión, a nuestra identificación con Cristo, ya no estamos atados a esos viejos motivos, deseos y metas, sino que estamos considerando según lo que Dios ha hecho en nosotros y según lo que está haciendo Dios ahora. Porque nosotros tenemos un nuevo comienzo y el Espíritu Santo nos ayuda transformando cada día en lo que Cristo ha declarado lo que somos. Pablo a los Gálatas 5:24, a los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Esos deseos incluyen pecados, inmoralidades sexuales, hechicería, la ambición, el odio, los celos. Entonces, amado, el ignorar revela que no hemos recibido el don del Espíritu Santo que guía y transforma nuestra vida. Cuando ignoramos estas cosas, Pablo decía de ser liberado de su destrucción, tiene la esperanza de compartir la maravillosa libertad de los hijos de Dios. No te puedes parar por la corrupción. Hoy día estamos en tiempos muy difíciles, amado. La corrupción ha aumentado. ¿Por qué? Porque el enemigo, hermano, está influenciando. Está como dando los últimos aletazos, amado. El mundo tal como es decadente en lo físico, infectado por el pecado en lo espiritual. No, y esto no significa que debemos ser pesimistas, amado, porque tenemos la esperanza de un futuro glorioso con Cristo. Tenemos esa esperanza en futuro glorioso, amado. Por eso Jesús dijo, y conocerán la verdad. Y nosotros queremos que todos conozcan esa verdad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Jesús es la verdad. Él nos liberta. Es la fuente de la verdad. Es la norma perfecta de lo que es bueno. Nos liberta de las consecuencias del pecado, del autoengaño y del engaño, ¿cierto?, de Satanás. Nos muestra claramente el camino a la vida eterna con Dios. Jesús nos da esa libertad, nos lo está dando, amado, esa libertad de lo que queramos hacer, sino que nos da una libertad para seguir a Dios. Porque esto no es un libertinaje tampoco. Al procurar servir a Dios, la verdad perfecta
de Yahshua HaMashiach, de la presencia de Dios, nos liberta para que seamos todo lo que Dios quiso que fuésemos. Porque el que Pablo decía en la instrucción sobre el matrimonio en 1 Corintios capítulo 7, versículo 2, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libertos es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. La esclavitud, amado, el esclavo era común a través de todo el imperio romano. Algunos cristianos en la iglesia de Corinto eran esclavos. Eran esclavos. Y aún estando en esa condición, eran libres del poder del pecado en sus vidas. La gente hoy es esclava del pecado hasta que entrega su vida a Cristo. Lo que el Señor te dice, entrégame tus pecados, que yo te doy la presencia de Dios en tu corazón, en tu vida. La presencia de Dios es el que puede quitar el orgullo, el temor. Esa autoridad que está en el hombre, que no está en la voluntad de Dios. La Biblia dice que venimos a ser esclavos de Cristo cuando nosotros nos convertimos en cristianos. Ahora somos siervos de la justicia. Siervos de la justicia. La palabra siervo significa servidor, amado. Un servidor. Un esclavo antiguamente, ¿cierto?, servía a su Señor. Nosotros somos siervos de la justicia, somos esclavos del Señor, somos servidores de Dios, servidores de la justicia. Por eso Pablo decía en Romanos 6:18, ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Hemos ganado nuestra libertad. Pedro decía, ustedes son libres porque son servidores de Dios. Y esa es la conducta en medio del sufrimiento. Cuando muchas veces hay personas, amados, que, gloria a Dios, muchas veces hay personas, amados, que en esa conducta, en el sufrimiento, se apartan de Dios. Se apartan de Dios. En vez de acercarse a Dios, se alejan más de Dios. Tú no tienes que alejarte más de Dios en el sufrimiento. Tienes que acercarte más a Dios. Ahí en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, es ahí que está el Señor. Porque somos servidores de Dios. Él está ahí. Él está ayudando en medio de ese sufrimiento. Debemos, amado, obedecer como expresión de gratitud por esta salvación que nos ha dado el Señor gratuitamente. Y gracias al Señor que apareció un día en el camino, en nuestro caminar. Estas enseñanzas, amado, de sus mandamientos, que son expresión de la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, amado, en esta noche, como conclusión, gloria a Dios, Dios quiere que estés en la voluntad de Dios. Quizás a lo mejor has esperado con paciencia, o quizás con mucha impaciencia, pero creo que esta noche Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere hacer algo que quizás a lo mejor no imagina que Dios hará. En esta noche, amado, podemos amar a Dios para poder servir a los demás.
y hablarles a otros de esta salvación, como lo hacía el salmista. Hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y que esta noche, amado, que esa voluntad de Dios sea en tu corazón. El salmista decía, tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado tu justicia en grande congregación. No he refrenado mis labios. Yahweh, Dios mío, yo no he refrenado mis labios. En medio de esa dificultad, en medio de esa persecución, ahí he estado, Señor. Y tú lo sabes, tú lo sabes. No he encubrido tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad, porque tu fidelidad es grande. Tu salvación es grande. No he ocultado tu misericordia y tu verdad en grandes asambleas. Podemos amar a Dios para poder servir a los demás. Así que vamos a buscar a Dios en esta hora. Gloria al Señor. Alaba al Señor. Bendice a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Tú eres digno de toda la alabanza. Baruch Hashem Adonai. Que tu Shekinah, Dios mío, que tu presencia, que tu Espíritu, Señor, en esta hora empiece a tocar los corazones, Padre. Señor, nuestro cántico es un cántico de alabanza, es un cántico de oración. Dios mío, ayúdanos a cumplir tu voluntad, porque esa es mi grande alegría. Señor, toca los corazones, tocas esos corazones, Señor, que aquellos que están clamando en esta hora, Señor, puedan aceptarte como Señor y Salvador e inscribirlos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre. Señor, haz tu voluntad, Señor. Sana, Señor, toda enfermedad que haya, Señor, en aquellas personas, en sus corazones, Señor. Tócales, Señor, porque tú eres el que convence, Dios. Gracias, Jesucristo. Te pedimos, Señor, por aquellos que están encarcelados, Señor, espiritualmente. Sácales, Señor, esa venda que hay en sus ojos para que ellos puedan ver tu gloria, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor, porque tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. Gracias, Jesús. Tú sabes, Señor, que no he guardado silencio. Y en esta noche, Señor, estamos proclamando tu palabra. Estamos proclamando tu salvación porque tú eres justo, Señor. Y todo el mundo sabrá que tú eres fiel y salvas, Señor. Y no le he ocultado a tu pueblo tu gran fidelidad, Señor. No he ocultado esta salvación, esta justicia tuya en nuestra vida. Porque tu justicia, Señor, es sobre todas las cosas de este mundo. Bendice, Señor, a todos los que ministran tu palabra, Señor, pastores, maestros, evangelistas, Padre, misioneros, Señor. Ayúdalos, Señor. Te pido también por mi hermano Miguel, Padre, que tiene su mamita, ¿cierto? Está ahí, Señor, también él clamando por su mamita. Tiene 87 años, Dios. Señor, ayúdala. Ayúdalo a él también, a su esposa, a su hijita. Ayúdalo, Señor, para que ellos también puedan cumplir tu voluntad perfecta, Señor. Honrando a su madre, Dios. Que es una promesa, Señor. Una promesa tuya, Señor.
Gracias, Jesús. Gracias, Dios, por hacer tu voluntad, Señor, en esta hora. Te alabamos y te glorificamos. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, gracias al Señor. Amén, amén. Alabado sea Cristo. Alabado sea el Señor, amados. Bendiciones para mi hermano pastor, Juan Rodrigo Galarce Ayala. Está ahí. Dice, me sacó del pozo de la desesperación. Amén. A todos nos ha sacado de ese pozo, ¿cierto? No, quizás a otros no, porque he escuchado muchas veces, dicen, algunos no, o sea, no tienen un encuentro, todos no tienen el encuentro igual con el Señor. Hay diferentes encuentros que tienen con el Señor. Así que en la manifestación gloriosa del Señor, amén, es como Él actúa en cada persona. Así que bueno, ya nos estaríamos reuniendo el próximo sábado ya a las 21 horas y estaremos, ¿cierto?, con la palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor siempre nos edifica, nos ayuda, nos alienta, nos inspira también a seguir el camino correcto de la voluntad perfecta de Dios en nuestra vida. Sigamos proclamando el mensaje del Señor, pues la misión, predicar y enseñándole en todas las cosas, enseñar de todas las cosas que Jesús dejó dicho, para que todos puedan crecer, para llegar a esa madurez espiritual en la voluntad de nuestro Señor. Dios los bendiga grandemente. No tengo nada más que decir, ya he dicho lo que el Señor me había encomendado hacer y nos estaríamos viendo el próximo sábado, si Dios lo permite. Amén. Dios les bendiga grandemente. Muy buenas noches. Ha llegado la hora de despedirnos de su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. Le esperamos en nuestro próximo programa.